de todas maneras me interesa mucho si dentro de este grupo hay gente que le interese trabajar en esta área, que podamos colaborar. Entonces, sin más, bueno, por favor interrúmpanme cuando quieran, si es que hay algo que no se escucha bien, por problemas de internet, de lo que a ustedes les parezca, dudas, preguntas o comentarios, cuando ustedes quieran. Entonces, bueno, el, el tema de las NK en cáncer, a mí me parece que siempre es bueno pensarlo como un nuevo paradigma. Es algo que no soy yo el que lo descubrió para nada. Yo me enamoré de esta área en base a gente que se hizo preguntas muy simples y que dijeron, quizá el problema no es reinventar la rueda y miremos la mirada del cáncer con otra perspectiva. Así como Einstein desde chiquitito se preguntó cómo se ve un rayo de luz, ¿no es cierto?, si voy a la misma velocidad en un tren que viaja a la velocidad de la luz. Y resulta que esas preguntas tan simples que a uno lo tiran a investigar y que lo atraen, para mí siempre fue la relación entre VIH y cáncer, que puede ser muy obvia, pero la verdad es que no la encuentro tan obvia y creo que tiene muchos bemoles. Y siempre me llamó la atención de que los pacientes con VIH, SIDA, que hoy día nos llenamos la boca de que no se mueren de SIDA, pero la verdad es que sí se están muriendo de cáncer. Y en nuestra práctica clínica habitual de hematólogo-oncólogo, un grupo muy importante de nuestros pacientes son pacientes con VIH que tienen muy buena respuesta antiviral. Y entonces uno decía, bueno, evidentemente tiene que ver con los linfocitos T, etcétera, pero la verdad nuevamente tiene mucho más detalles. Y esto me llevó a decir, bueno, ¿de qué manera existe un rol entre inmunidad, linfocitos, células inmunes y cáncer? Y terminé enamorándome de las células natural killer porque los veo como los guerreros de la película de 300, que son estas células del sistema inmune, como voy a detallar a continuación, que realmente están hechas para hacer el control habitual de la patogénesis de cáncer que día a día cada uno de los seres humanos desarrolla y que nuestro sistema inmune, en gran medida gracias a este ejército de células natural killer, logra controlar. Entonces, dejando de lado la introducción, y tratando de poner énfasis en que, en mi opinión, la inmunidad y cáncer están intrínsecamente relacionadas y que los 300 natural killer para mí son una clave esencial en cómo podemos manejar este problema. En las siguientes diapositivas les quiero mostrar brevemente ciertos conceptos que probablemente muchos de ustedes puedan dominar muy bien entre inmunosupresión y cáncer, y cómo hay un efecto fisiopatológico y clínico que se llama el efecto injerto contra tumor, que se ve en pacientes trasplantados de médula ósea, que muestra como paradigma esta relación entre inmunosupresión y cáncer. Y de ahí voy a entrar a hablar en un cáncer en particular, que es el linfoma de Hodgkin, que es uno de los linfomas o los cánceres que en particular es más de mi interés y que me toca ver en la clínica. Y voy a hablar posteriormente de las bases de la terapia celular y algunos resultados de laboratorio. Entonces, el ciclo inmune del cáncer parte por esto, que en el fondo es como la relación divina, digamos, la sinapsis inmune entre el receptor del linfocito T y los linfocitos, y en el fondo las moléculas que son reconocidas por los linfocitos T a través del carnet de identidad de las células, de todas las células del cuerpo humano, que es el MHC tipo 1 en este caso, pero obviamente también MHC tipo 2 y los no clásicos. Y esta sinapsis inmunológica va a traducir que necesariamente en la respuesta inmune contra el cáncer debe haber una presentación antigénica por parte del tumor, que esa presentación antigénica debe ser reconocida por células presentadoras de antígenos y montar una respuesta inmune que genera activación y proliferación de linfocitos T esencialmente, que después van a ser capaces de reconocer por distintas señales químicas, biológicas y físicas al tumor, viajar, infiltrarse y finalmente montar una respuesta inmune específica contra este antígeno tumoral o el neoantígeno tumoral que llamamos. Y finalmente montar una respuesta efectora que los mate. Este ciclo inmune del cáncer debiera ocurrir y ocurre probablemente en cada uno de nosotros todos los días. Entonces, por definición,
aunque no esté tan escrito en todos lados, por definición, debe estar malo en todos los pacientes con cáncer. Y sabemos de varios estudios publicados muchos años atrás, con este probablemente paper de Robert Schreiber en Science, hace casi 10 años, bien clásico, que en pacientes que son inmunodeficientes versus inmunocompetentes, en este caso en un estudio en animales, ¿no es cierto? Una vez que se logra generar un cáncer por distintos modelos, los ratones o pacientes que son inmunodeficientes, obviamente que tienen mayores chances de que ese cáncer progrese, avance y los haga morir. Pero no es solo que el sistema inmune esté deficiente de base o no, sino que además se complejiza la cosa al mostrar que también los tumores son capaces de editar su presentación antigénica. Entonces, en ratones impotentes, uno puede ver también tumores que pueden progresar pese a la presencia de un sistema inmune competente, o en ratones inmunodeficientes también pueden revertir la progresión del tumor dado que hay o no hay edición. Entonces, la relación entre el tumor y el sistema inmune es variable, es dinámica y es sobre todo editable. Y esto tiene que ver con que esta presentación antigénica, en la cual basamos prácticamente todos los paradigmas de inmunidad y cáncer, necesariamente implica que el procesamiento de péptidos mutados en las células tumorales son inmunogénicos. Y resulta que los péptidos, como sabemos muy bien, pueden no ser inmunogénicos, ya sea porque en el procesamiento del protosoma pueden llegar al MHC tipo 1 de tal manera, en el fondo de la conformación mayor, que hace que no esté disponible los epítopes nuevos para el sistema inmune, o como que no sean péptidos unibles a un MHC. Y habitualmente en la evolución del tumor, desde una evolución clonal inmunogénica inicial, que son la mayoría de los tumores van editándose progresivamente desde pequeños subclones hasta finalmente subclones dominantes, ya sea en la evolución histórica del tumor, como también a lo largo de la terapia de los pacientes, desde un clon más inmunogénica hacia uno menos inmunogénico, y por ende la respuesta inmune es prácticamente inexistente a medida que van avanzando los pacientes en su historia natural. Y es por eso que el sistema inmune es muy relevante en todos estos pasos. Y me gustaría mostrarles solamente algunos ejemplos de qué tan importantes son las células NK en este control de los tumores por distintos mecanismos. Entonces, por ejemplo, sabemos que hoy día una de las drogas más importantes, o un grupo de drogas más importantes, son los inhibidores del receptor y los ligandos del receptor de muerte celular programada, de PD-1, PDL1. Sabemos que además esto llevó el premio Nobel del 2018. Créanme, ver los que no están en la clínica, que son drogas que habitualmente usamos en pacientes, y estas drogas lo que hacen en el fondo es bloquear una señal inhibitoria y que genera anergia en los linfocitos T esencialmente, pero también en los NK. Y de varios estudios, este es solo uno, esto es en un modelo animal de cáncer de colon, podemos ver que los ratones que en el fondo que tienen sistema inmune, son inmunocompetentes, y les damos inmunoterapia, perfecto, no progresa el tumor, pero si depletamos a los ratones de células T, CD8 o NK, las dos efectoras del sistema inmune más importante, la respuesta de PD1 se pierde parcialmente, y si depletamos de ambas, la respuesta inmune de la inmunoterapia se pierde completamente. Y en el fondo, lo que nos muestra este dato, al mismo tiempo que con otro control, digamos, es que la respuesta inmune mediada por inmunoterapia no está dada solamente por el control de los linfocitos T, sino que también, muy importantemente, y probablemente un 50% al menos, de las células NK. Y sabemos que además en los distintos tumores, lo que estamos acostumbrados a ver, que son darles anticuerpos monoclonales cada vez más y más, sabemos que si es que depletamos a células que expresan un receptor del segmento FC de las inmunoglobulinas, que esencialmente son las células NK,
pero también son monocitos, macrófagos y polimorfonucleares, la respuesta es distinta. Y lo otro es que si damos un receptor de mayor afinidad para las inmunoglobulinas, la respuesta contra el tumor es mayor. Eso también nos muestra que la respuesta inmune de la inmunoterapia, esto es en un modelo de melanoma con otro tipo de inmunoterapia, que son los anti-CTLA4, depende esencialmente de la respuesta efectora de las células natural killer, de los portadores de receptores contra inmunoglobulina, y no solo del bloqueo de la señal inhibitoria. O sea, hay un enganche, una activación a través de esa señal. Y, y también en otros modelos, esto es en pacientes eh, existe el concepto de la leukemic stem cell, digamos que pacientes con leucemias agudas, sabemos que la población mayoritaria de los clones son sensibles a quimioterapia, pero existe un tumor inicial que es resistente prácticamente de manera intrínseca a la quimioterapia. Y resulta que de múltiples estudios, esto fue publicado también, no le puse la referencia acá, recientemente lo que podemos ver es que lo que diferencia esencialmente a la leukemic stem cell es la expresión o no de los ligandos para un receptor de activación de las células natural killer, que es el NKG2D. Y resulta que cuando depletamos al tumor con quimioterapia, que es la que se llama citarabina, en el fondo las células que nos quedan son estas que son resistentes probablemente al reconocimiento por células NK a través de este ligando para NKG2D. Y más también otro ejemplo también, cada vez más reconocemos en otra patología que es la leucemia mieloide crónica, como para ir variando los distintos cánceres, que las células NK juegan un rol esencial en evaluar quiénes son candidatos a curarse o no de esta enfermedad. Hoy día a los pacientes con leucemia mieloide crónica les damos una terapia oral, pero esa terapia sostiene la enfermedad y sabemos que en la gran mayoría de los casos van a estar vivos a 10 años, pero dependientes de esta terapia oral. Resulta que sabemos a través de varios estudios, pero este es el más importante, se llama Immunostim, que es un estudio francés, que los pacientes que tienen un recuento de células NK en periferia, más de 162 células por milímetro cúbico, da lo mismo el número exacto, digamos, pero un corte que es sobre la media, esos pacientes tienen cerca de un 70% de probabilidades de curarse. Estos son pacientes que dejan de usar terapia, y esto muestra que en el fondo este grupo de pacientes logró recomponer su sistema inmune a través del compartimento células natural killer para lograr controlar de manera definitiva la enfermedad. En cambio, los pacientes que tienen bajo recuento de células natural killer, la mayoría de los pacientes, otro 70-80%, va a recaer y va a seguir requiriendo esta terapia. Entonces, lo que quiero decir con toda esta introducción, digamos, es que las células natural killer juegan un rol no solo por cómo están hechas, como voy a mostrar a continuación, sino que clínicamente ya sabemos que juegan un rol esencial en el control de los cánceres sólidos y hematológicos para inmunoterapia, para terapias biológicamente dirigidas o para quimioterapia. Y todavía no sabemos muy bien cómo podemos guiar a las células natural killer para controlar mejor el cáncer, para reconocerlo mejor, o cómo reenergizar un compartimento que puede estar disfuncional. Siguiendo el siguiente paso, en el linfoma de Hodgkin, ¿qué pasa? A mí me parece crítico el modelo del linfoma de Hodgkin como un paradigma del escape inmune. Para quienes no están familiarizados con el linfoma de Hodgkin, el linfoma de Hodgkin es un tumor de los ganglios y tiene una característica muy particular, que es que la célula tumoral, que es esta que estoy mostrando con el cursor, que está en el medio de esta lámina de HE, se llama Ritz-Stenberg, que es una célula habitualmente binucleada, y ese es el tumor. Y todo el resto del tumor, de la masa que tienen los pacientes habitualmente de grandes ganglios cervicales o mediastínicos, son células inflamatorias, son células inmunes. Y si los miramos con cierta atención, claramente no se parecen en nada a la célula tumoral, y son células pequeñas, que son linfocitos T esencialmente, CD4, T helper 2 o células T reguladoras. Y resulta que en la misma enfermedad hay varios modelos histológicos, siendo este el más frecuente, el de esclerosis nodular, pero también hay otros, por ejemplo, la depresión linfocitaria, donde la célula tumoral, que está ahí, no tiene este infiltrado linfocitario redundante.
Y resulta que sabemos que los pacientes que tienen tanto menos infiltrado peritumoral en la histología, como también mayor inmunodepresión en periferia, tienen peores resultados en clínica. Por ejemplo, en este caso, cuando se trasplantan los pacientes con linfoma, podemos ver que la gran mayoría de los pacientes les va bien, se pueden curar, cuando tienen más de 500 linfocitos totales como marcador de inmunodepresión, versus aquellos que tienen menos de 500 linfocitos en total, se mueren todos a largo plazo. Y post-trasplante, que es un modelo, nuevamente un paradigma del sistema inmune, en el trasplante de médula ósea, lo que ocurre es que cuando hacemos trasplante, se produce un reset completo del sistema inmune. El trasplante de médula no es realmente un trasplante de médula, es un trasplante inmunológico y además hemato, mielo y linfopoyético. Y en ese trasplante hematopoyético, de todas las células inmunológicas, la primera en reconstituirse son las células NK. Y habitualmente van a estar reconstituidas antes de los 3 meses al 100%, tanto en cantidad como en función. Y de las otras células inmunológicas, que son células B esencialmente y T, se van a reconstituir cuantitativamente al año y cualitativamente a los 2 años. Entonces, a pesar de que no hay estudios que demuestren así fehacientemente esta relación causal, podemos deducir que el control de la enfermedad esencial cuando hacemos trasplante de médula ósea, durante el primer año sobre todo, necesariamente está dado por las células NK nuevas que está recibiendo el paciente. Y de diversos estudios, en linfoma de Hodgkin y trasplante nuevamente como modelo y paradigma, vemos que los pacientes con linfoma de Hodgkin, acá es Hodgkin Lymphoma Patients, sus células NK basalmente tienen menor capacidad citotóxica comparado con controles. Y que además esta capacidad citotóxica, cuando aumentamos la dosis, se mantiene baja, y créanme también que, como les voy a mostrar a continuación, tienen menor capacidad de montar respuesta inmune mediada por anticuerpos. Y este modelo de paradigma lo publicamos con mi jefe en Canadá como modelo de estudio, y esta célula Richtstenberg elabora numerosas formas de poder inhibir a las células NK. Tanto es así, son tan redundantes estas señales inhibitorias para las células NK, aunque obviamente no son específicas en su mayoría, que las células NK no existen en el microambiente tumoral de los linfomas de Hodgkin y prácticamente en ningún linfoma. Y cuando uno empieza a mirar los distintos cánceres, yo siendo hematólogo, obviamente no soy experto en todos los cánceres, cada vez que uno mira, las células NK no están en el microambiente tumoral. Y en una charla por ahí de una patóloga muy famosa que las Margaret Shipp, que probablemente maneja uno de los laboratorios más importantes del mundo en Harvard de inmunoterapia, la Margaret Shipp dice, bueno, lo más importante es que las células NK no son lo importante. Y resulta que a mí me hizo clic reverso, o sea, si no hay células NK en ningún microambiente tumoral, tanto en linfomas como en el resto, el común denominador nos dice que para todos los cánceres es necesario evitar a las células NK al momento de progresar, porque si no estarían ahí, como sí están linfocitos T, CD8, CD4, macrófagos, ¿no es cierto?, y otras células inflamatorias. Entonces, de estos mecanismos redundantes, probablemente son tan importantes en el desarrollo inicial del cáncer que muestran la clave que son las células NK, y por eso que al recuperarlas, al reenergizarlas, al mostrar los estudios que hemos mostrado anteriormente, muestran que sí son eficaces para controlar el cáncer y juegan un rol tan importante. Este fue un estudio que tuve la suerte de poder participar en Canadá y publicarlo, que mostramos que también las células NK sanas, tanto de líneas celulares manipuladas genéticamente para poder tener receptores de mayor afinidad contra anticuerpos, como desde donantes sanos primarios, digamos, somos capaces de recuperar la capacidad citotóxica contra los linfomas. Usamos un anticuerpo monoclonal contra un antígeno tumoral que no estaba demostrado en linfoma, que es el CD123, que es el receptor de la interleuquina 3, y esta línea celular de leucemia, que es nuestro control negativo. Entonces, cuando agregamos el anticuerpo que se llama CSL362, hoy día se llama tafasitamab, no es tafasitamab, talacotuzumab,
Podemos ver que obviamente el anticuerpo se pega, esto es un ensayo con un anticuerpo secundario en citometría flujo, y en un ensayo de citotoxicidad por mediado por anticuerpos, estas células citotóxicas que están dañadas, que prácticamente no logran una respuesta antitumoral menos del 20%, al agregar el anticuerpo, logran una citotoxicidad muy importante y un control de tumor a las 4 horas cuando son medidas. En este caso era un ensayo por liberación de cromos 51. Y también eso se relaciona con que somos capaces de mostrar que las células NK, al reactivarlas con un muy buen anticuerpo, potenciarlas nuevamente, son capaces de recuperar su capacidad de granulación con este marcador que es el CD107A, o LAMP1, que es un marcador de la liberación de los gránulos citotóxicos, y también obviamente con mayor producción de TNF-alfa, interferón gamma, por ende estamos siendo capaces de recuperar la capacidad de las células NK de montar una respuesta inflamatoria, proinflamatoria y antitumoral. Todos estos ensayos por citometría de flujo. Y nos preguntamos si esta capacidad de las células NK de mostrar una respuesta inmune en el caso del linfoma Hodgkin es específico, y la verdad es que no. Esto, como ya se podía deducir de los estudios que previamente les estaba mostrando, es un modelo que funciona para el tumor que queramos mientras seamos capaces de activar las células NK. Entonces, en este caso, usamos lo mismo para mieloma múltiple, donde cambiamos el anticuerpo por uno que clínicamente se usa, que es el daratumumab, y usamos estas mismas células NK, que sean HANK, que son modificadas genéticamente para tener un receptor de alta afinidad, y nuevamente logran montar una respuesta inmune significativa. Ahora, lo interesante es que esto que les estoy contando, que obviamente suena como siempre a bonitas ideas y nada más, ya ha sido aplicado en pacientes en diversos ensayos clínicos fase 1 esencialmente. Y el origen de las células natural killer varía de acuerdo al tipo de ensayo clínico, tanto desde líneas celulares como desde células NK autólogas o de donantes halogénicos, incluso de cordón umbilical. En el grupo donde yo estuve, se publicó este ensayo clínico fase 1, donde se sacaban células natural killer de una línea celular que se irradiaban previamente, no estaban modificadas genéticamente, y trataron 12 pacientes con distintas dosis, eh, y obviamente estaban buscando escalamiento de dosis. Y lo interesante es que de los 12 pacientes con cáncer agrupados, que eran cánceres hematológicos, a 10 años 4 pacientes mantenían una respuesta completa o parcial casi completa, y de estos 4, los 4 están vivos a 10 años después de tener tumores severamente recaídos, refractarios, que no respondieran a ninguna terapia y que solo recibieron una gran dosis de células natural killer. Y que obviamente a 10 años uno es capaz de sugerir que están curados solamente por haber recuperado el número de células NK. En el grupo, en Estados Unidos, un grupo que es principalmente de St. Louis, de la WashU, ellos también hicieron un modelo en leucemias, hicieron una fase 1 que también tenía su parte preclínica, con 9 pacientes con leucemias de muy alto riesgo, pacientes que no eran candidatos a trasplante, no eran capaces de recibir otras cosas, habían recibido quimioterapias y habían fracasado todas las terapias, no eran candidatos a nada más, y les dieron NK de donantes halogénicos, haploidéntico en este caso, habitualmente era un pariente que compartía el 50% o más de sus HLA, y lo interesante es que solamente nuevamente con NK en una alta dosis, 4 de los 9 pacientes lograron una respuesta completa y sostenida en el tiempo, y todavía no se ha publicado el seguimiento de este estudio. Pero eso nuevamente nos muestra que en pacientes que no están respondiendo a todas nuestras mejores terapias, probablemente solo una dosis de NK pudiera ser suficiente. Y obviamente en base a todo lo que les he contado, no soy yo, son muchos los interesados en la terapia celular. Este es un paper cortito que saqué del Drug Discovery del año pasado, que muestra el pipeline de desarrollo de las terapias celulares en el mundo. Y pueden ver cómo ha crecido brutalmente en los últimos años. Y a mí que me gustan las NK en amarillo, las NK son la segunda plataforma más importante que está en desarrollo para el control de cáncer. Y tanto es así que hoy día son más de 500, solo en Estados Unidos, los ensayos clínicos registrados, fase 1 o 2,
terapias celulares, y si contamos los del registro europeo y en China, se superan los 1000 ensayos clínicos, lo que, si sabemos cuánto vale un ensayo clínico que nunca vale menos de $1 millón, podemos sacar los números de cuánta plata hay invertida en esto. Y yo pienso obviamente que los CARs del futuro van a ser las NK. ¿Y por qué las NK y no las otras formas de terapia celular? Y las NK tienen una característica. Lo primero es que, al igual que las otras células como plataforma de terapia celular, podemos hoy día manipularlas genéticamente como cualquier célula y insertarle este vector para poder expresar una proteína quimérica, que en este caso, para quienes están familiarizados, se llaman los CARs, digamos, los receptores quiméricos contra un antígeno dirigido, que en el fondo simulan una monocadena de inmunoglobulina, y uno va sintetizando las moléculas de señalización intracelular para activar a la célula de interés. Y en este caso, obviamente, la célula NK. Y bueno, el grupo de Houston y Katie Resvani están desarrollando esto, y ya publicaron en el New England recientemente un ensayo también en fase 1, donde trataron a 11 pacientes con escalamiento de dosis, a pacientes con distintos tumores hematológicos, esencialmente eran linfomas, leucemias No crónicas. saltes tan alto, que asustaste a tu ¿Perdón? hermana. Si se Ah, quiere bajar, me tiene que avisar. bien. No era yo. Entonces, trataron a 11 pacientes con linfomas y leucemia con estas células NK modificadas genéticamente, y lo interesante es que la mayoría de los pacientes hasta ahora en el follow-up respondieron, y eran pacientes que habían sido tratados contra todo. Y bueno, tanto así que hoy día ya echamos la talla de que hoy día, si activamos las células NK, incluso hay productos en la farmacia que activan las células NK, y productos naturales, qué sé yo, y que curan el cáncer. Entonces, para ir ya concluyendo la parte más teórica, entremos más en la detalle de la célula NK. Espero haberles mostrado que las NK son realmente un grupo importante en el control del cáncer, en la fisiopatología, y que además pueden ser usados en pacientes para tratarlos pese a haber sido recaídos o refractarios a todas las terapias que tenemos disponibles, y que podemos alcanzar incluso respuestas completas y potencialmente curaciones de este tipo de pacientes. Y por ende son una plataforma muy, muy atractiva. Las NK son células que basalmente, a diferencia de los linfocitos T, mantienen un tono inhibitorio. Y ese tono inhibitorio está dado porque las células NK, al reconocer a los MHC tipo 1, se inhiben. O sea, hacen lo opuesto que las células T, y esto lo hacen a través de los famosos receptores KIR. Obviamente esto no es blanco y negro, es más complejo que esto, pero es relativamente así como funcionan. Entonces las NK se activan frente a un cáncer con dos formas. Una es lo que se llama el missing self, que es cuando un tumor se genera, digamos. Ese tumor muy frecuentemente, de hecho en cerca del 80% de los casos, da un rebula o simplemente pierde la expresión de los MHC. Y por ende, al perderla, eso genera que con cualquier señal de activación mínima, la célula NK se active y reconozca el tumor. Entonces, la pérdida del MHC, que en el caso del linfocito T haría que el linfocito T quede ciego frente a esta célula, en el caso de las NK permite el reconocimiento tumoral. Y en el segundo caso, que es lo que se llama el stress-induced self, que probablemente es la más importante, es cuando el tumor mantiene el MHC y mantiene la señal inhibitoria. Las células NK tienen un gran complejo de receptores activantes que son capaces de reconocer los ligandos de activación mediados por estrés en células tumorales y bypassear esta señal inhibitoria de los KIRs. Y estos señales de activación son muy diversos, de distinta naturaleza, ya sea porque también hay HLA o KIR que son activantes, tenemos señales de inhibitorias en este caso que podemos ser bloqueados y activarlas, sabemos que hay ciertas citoquinas que permiten una mayor tendencia a la activación de las NK, esencialmente la 15, la 21, estos receptores activantes que son los más importantes, el NKG2B, los NCR, el DNAM1, y también podemos activar las NK mediante anticuerpos, porque expresan el receptor de baja afinidad del CD16. Y también podemos manipularlas genéticamente para expresar un receptor quimérico, como les mostré anteriormente. El tema de las NK, además, es que, a diferencia de las T,
las señales inhibitorias del microambiente o macroambiente en los tumores sólidos hace que las células T no logren llegar bien a los tumores sólidos y por ende hasta la fecha las experiencias en terapia celular con linfocitos T en tumores sólidos no ha dado muy buenos resultados. En cambio, lo poco que hay a la fecha con células NK funciona. Y sabemos que hay varias formas de reactivar a las NK para matar tumores sólidos. Y, perdón, el mono, pero una de las formas más interesantes que estamos viendo en un modelo en cáncer de ovario, tengo la suerte de estar de co-investigador en un fondo regular de Mauricio Cuello. Mauricio Cuello lleva muchos años en la Católica evaluando que los pacientes con cáncer de ovario que tienen obesidad, esa obesidad se traduce en una disfunción de las células natural killer. Y hemos evaluado eso y todavía no puedo mostrar resultados, pero claramente hay una relación entre obesidad y también colesterol y disfunción de las células NK que es reversible, que con estatina logramos recuperar parte de la función de las NK. Pero también esto que les decía, que hay ausencia de las NK en el microambiente tumoral, sabemos que hoy día si usamos inhibidores de checkpoints inmunes, de inmunoterapia específicos para las células NK, funcionan muy bien y probablemente la inhibición del checkpoint inmune que más importa es la NK, que es MIC-A y MIC-B, ya tiene un avance muy importante a nivel preclínico, y de hecho el anticuerpo se llama monalizumab, muy romántico, quien pensó en el nombre, y el monalizumab bloquea también otro que se llama el NKG2A, y bloquea la señal inhibitoria que genera el HLA-E, que habitualmente está sobreexpresado en tumores sólidos, esencialmente del tracto gastrointestinal, y que por ende pudiera ser incluso usado en conjunto con inhibidores del eje PD1 o PDL1 y permitiendo la activación de las NK por otros mecanismos. Y además es súper interesante, uno dice, bueno, si esto habla de que a todo nivel las células NK son importantes, que obviamente que uno como que puede pensar de manera sospechosa que cómo puede ser que funcionen en todos los cánceres y que las hemos dejado de lado tanto tiempo y son tan maravillosas. Bueno, uno de los modelos más importantes que nos puede mostrar eso es qué pasa con las personas que son hereditarios o congénitos deficientes para NK. Y obviamente que es un cuadro que ni siquiera existía, está recién en desarrollo. ¿Cuál es la fisiopatología de pacientes y familias que tienen deficiencia basal hereditaria para células natural killer? Y sabemos que las personas que tienen variantes germinales que los predisponen a tener una deficiencia de la NK tienen mayor riesgo y peores resultados cuando se tratan con cáncer. Y tienen un perfil de expresión génica que es absolutamente distinto en los tumores que los pacientes que no tienen deficiencia de NK. Y así los tumores que son ricos en NK les va mucho mejor y existe posibilidad de curación comparado con aquellos que no tienen NK y son pobres en NK. Entonces, ¿cómo usamos a los NK o cómo nos imaginamos que podemos avanzar en esto, ¿no es cierto? Eh, como una manera de recolectar datos basales, porque no tenemos nada, y sobre todo que es importante para partir haciendo algo. Uno de los pequeños ensayos que hicimos fue un proyecto con un becado en la Católica antes de venirme, que tomamos 6 tipos de cáncer, pacientes con cáncer, tratados en el centro de cáncer de la Católica, 3 sólidos, que eran vesícula biliar, cáncer gástrico y cáncer pancreático, y también tomar hematológicos, linfoma Hodgkin, Hodgkin y mieloma. La idea era tener 10 pacientes por grupo y 10 controles sanos. Lamentablemente tuvimos ciertos problemas porque llegó la explosión social y la pandemia y llegamos a 35 pacientes y los 10 controles. Y les hicimos por citometría de flujo marcadores tanto de subtipos y maduración de las NK y también de checkpoints inmunes, y vimos cuál era la correlación. Y bueno, como era de esperar, los pacientes con cáncer versus los controles de manera variable tienen menos linfocitos como globo, eso lo sacamos de un hemograma, pero al mirar las células NK, cuando los miramos de manera relativa, mantienen la proporción de los linfocitos totales en periferia de lo que uno espera en un paciente normal. Pero cuando los miramos en valores absolutos, dado que están linfopénicos, comparado con controles, la proporción es menor y por ende el valor absoluto es menor.
Y dentro de los distintos cánceres es variable, habían unos más linfopénicos que otros, que probablemente eran además los de mayor riesgo, y que por el N no somos capaces de demostrar. Pero lo interesante es que todos los pacientes con cáncer en general, esto es la media, digamos, tienen menos linfocitos NK en la sangre periférica que los controles. Esto no es un dato nuevo, es algo que sabíamos que tenía que ocurrir. Y lo interesante es que cuando los dividíamos en sólido hematológico se mantenían similares, y que al avanzar la etapa de presentación de sus pacientes, mientras más avanzara la etapa, tanto en hematológicos como en sólidos, menos células NK estaban presentes. Y tanto es así que en los tumores sólidos, los pacientes que tienen metástasis tienen un recuento incluso más bajo de células NK de manera basal. Y también vimos que el perfil de maduración de las NK en los pacientes con cáncer cambia, y de lo normal que es tener un subgrupo que expresa CD56 más débil y mucho CD16, este grupo disminuye hacia un perfil de inmadurez en los pacientes que tienen menos NK. Entonces, parece ser que los pacientes con NK, o sea, con cáncer, tienen menos NK y al mismo tiempo están desviados hacia un perfil un poco más inmaduro. Y a diferencia de eso, lo que yo no esperaba ver era esto, que la expresión de los checkpoints inmunes por citometría de flujo en las células NK no es distinto entre controles y tumores por cualquier análisis que hagamos. Y quizá una tendencia es encontrar un cambio en TIM3, pero la verdad es que no fue significativo y probablemente no hay mucho ahí, pero es algo que queremos explorar al crecer el N. Entonces, lo que nos muestra esto, con datos muy preliminares y qué sé yo, es que muy similar a lo que nos está contando la historia de los estudios anteriores, es que esta barrera de los cánceres con las células NK es esencialmente una barrera cuantitativa y de evitar la maduración de las células NK. Y que es distinto a la historia que pasa con las células T, que en las células T no es que se evite la maduración, se evita la activación y se promueve el agotamiento y la energía. Y por eso que la recuperación de las T con inmunoterapia funciona muy bien, pero no funciona aportar mucho más T. En cambio, en las NK probablemente podemos recuperar en alguna medida por la inmunoterapia, porque sabemos y lo hemos demostrado que funciona, tanto en estudios preclínicos como clínicos, pero también podría funcionar muy bien combinarlos con aportar células NK, ya que como hemos visto en algunos ensayos clínicos, el solo aportar células NK en número para sobrepasar una barrera mínima puede potenciar una respuesta inmune efectiva. Y en esto no he logrado avanzar mucho, pero yo les había mencionado brevemente que las células NK pueden ser activas en tumores sólidos. Y como sabemos, cáncer de vesícula biliar es un nicho en Chile y no va a haber mucha investigación en el mundo. Y la verdad es que no habían datos para nada de si las células NK son capaces de reconocer células de cáncer de vesícula biliar. Logramos cultivar 5 líneas que obtenía en Temuco por el doctor Juan Carlos Roa, y estas líneas celulares chilenas de cáncer de vesícula biliar, lo que muestra este ensayo de toxicidad como ejemplo, es que tanto con células primarias NK que estábamos sacando o con líneas celulares, la citotoxicidad de las NK es muy rica contra la vesícula biliar. Y por ende, esto merece mayor estudio. No he logrado avanzar en esto por la situación actual, digamos, pero yo estoy convencido que las células NK no solo son importantes o una herramienta para los tumores que son más accesibles, como los hematológicos, sino también como los más raros e inaccesibles, como la vesícula biliar, el cáncer gástrico metastásico, etc. Entonces, finalmente, la historia que les decía es esto: este ciclo inmune del cáncer parece que tiene más complejidad de lo que nosotros pensábamos, y que esta complejidad adicional está dada porque las células NK juegan un rol esencial en el control normal del cáncer, y que eso va a funcionar de manera distinta tanto en estados de inmunosupresión basal como de en el fondo, inmunocompetencia e inmunoestimulación. Y que además sabemos cada vez más, y con esto termino, que el perfil de alteración de la célula NK no es
tan simple de analizar, y es algo que con ensayos de citometría de flujo cada vez podemos mirar distintos subestadios que tienen distintas características y potencialidades, pero que en esencia lo importante que les decía es que el problema, y que es algo que yo estoy planteando, es que en las NK el agotamiento no es lo importante, sino que la inmadurez, y que podríamos generar estrategias de terapia celular con NK de acuerdo a biomarcadores que ofrecen los pacientes para saber si estos pacientes se van a beneficiar de madurar o aportar células NK sanas o recuperar aquellas que están simplemente agotadas y deficientes. Y bueno, creo que con esto voy terminando. Espero haberlos convencido que las NK son muy, muy interesantes. Tengo la suerte además de hace poco conocer a Boro Dropulic. Con esto termino. Boro Dropulic es quien desarrolló los CAR T-cells y hoy día es el CSO y vendió la empresa de lentivirus para terapia celular más importante, que es Lentigen. Y Boro Dropulic publicó esto hace no tanto tiempo, de un modelo CAR T-cells que en modelo preclínico por lo menos logra finalmente erradicar a las células infectadas de VIH. Y probablemente yo, sin ser infectólogo ni experto, pero también hay una gran apuesta en la terapia celular, no solo en enfermedades neoplásicas, sino que también en enfermedades inmunológicas, en infectología, porque finalmente el sistema inmune es quien se hace cargo de tantos problemas que tenemos, ¿no es cierto? Hay terapia celular en enfermedades cardiovasculares, etc. Entonces, espero haberlo motivado a que la terapia celular sea una buena estrategia tanto de investigación, pero también de como un altísimo potencial de aplicación. Y lo que no mencioné es que ya tiene aprobaciones por la FDA. Hoy día los pacientes en Estados Unidos, en países de Europa de altos recursos, en Australia, Canadá, Japón, etcétera, pueden tratarse hoy día con terapia celular modificada genéticamente para indicaciones muy puntuales, y es un margen enorme de indicaciones que se están evaluando, porque sabemos que existe una población mayoritaria en el mundo que está falleciendo año a año por cáncer. Con esto termino. Gracias por su atención. No los Muchas veo mucho. gracias, Daniel. Una presentación muy entretenida, muy dinámica. Así que ahora hay espacio para preguntas. Hola, profe, yo tengo una pregunta. Adelante, Orlando. Hola, Daniel, Hola. soy Orlando, soy estudiante de doctorado del programa de la Universidad del Desarrollo. Excelente tu presentación, me gustó. Sin embargo, hay algo que me llama la atención, sobre todo que inicias la presentación hablando de que dentro de tu práctica, dentro de lo que ves día a día, pareciera que el ser un paciente HIV es un potente factor de riesgo para padecer de cáncer. Entonces, dentro de este contexto, porque hasta donde tengo entendido, la terapia retroviral justamente ha funcionado, o como bien dijiste, nos llenamos hoy en día la boca diciendo de que el antirretroviral reduce el efecto que tiene este virus sobre el cuerpo de los pacientes. Entonces, ¿cómo el HIV inhibe el correcto funcionamiento de las natural killer? Y serían los pacientes HIV un potencial grupo para experimentar el efecto que tiene potenciar estas células natural killer contra el cáncer. Yo creo que quizás no me di a entender bien, pero no es que el VIH tenga una relación directa con las células NK. De hecho, no las infecta y no entra, no se integra en las NK, sino que lo que ocurre en el VIH es que se integran las células que tienen el correceptor CD4, y a pesar de que hemos mirado que son los linfocitos TCD4, que los miramos por citometría de flujo, los cuantificamos y son el biomarcador más importante de que un paciente con VIH esté mejor o peor, de que responda o no responda a terapia y se asocia a cáncer o no cáncer, eh, los linfocitos TCD4 no son las únicas células que expresan CD4, también son las células dendríticas, los monocitos expresan, los macrófagos expresan cantidades menores, pero también expresan CD4, y entonces son reservorios ocultos del VIH. Y
y a pesar de que logramos una reconstitución del sistema inmune muy buena en los pacientes con VIH desde el punto de vista cuantitativo, sabemos que cualitativamente el sistema inmune de los pacientes VIH no es normal en su mayoría. Y en esa falla del sistema completo inmunológico de los pacientes con VIH, se pierde en cierta medida la integridad del sistema inmunovigilancia antitumoral, donde finalmente permite que un grupo de pacientes desarrollen cáncer. Y hoy día tener VIH es el factor de riesgo más importante en el mundo para desarrollar cáncer. No existe otro que tenga esa potencia. Probablemente exponerse a Chernobyl tiene más. Entonces, hay un muy buen control de la replicación viral, pero no implica que ese paciente recupere la integridad de un sistema inmune. Y en la ventana de tiempo que toma la infección por VIH en los pacientes, que en promedio son 7 años, de lo que yo me acuerdo, antes del diagnóstico, son pacientes que por 7 años tuvieron deficiencia en el sistema inmune y que no han sido tratados. Y eso puede generar que en ese periodo ya se desarrollen pequeños clones de cáncer y que vayan evadiendo el sistema de inmunovigilancia por edición en el tiempo. No sé si me di a entender la explicación actual. Entonces, en el fondo, no es que el VIH directamente afecte a la NK, sino que afecta a todo el sistema de inmunovigilancia y genera cáncer. Y para mí, en el fondo, la relación no es VIH y NK, es VIH y cáncer. Y la relación VIH y cáncer, en el fondo, es una relación inmunidad y VIH y cáncer. Y dentro de eso, bueno, probablemente las NK sería una estrategia muy interesante de explotar, porque no sabemos bien qué pasa con las NK en pacientes con VIH, y posiblemente este tipo de pacientes podría beneficiarse de terapia celular, pero eso ya es adelantarme demasiado. Porque ahí es a donde voy entonces. Porque dentro del transcurso de la presentación también mostraste que actualmente se utiliza terapia con NK y existen algunos fármacos que pueden potenciar o activar la actividad de los NK. Ahora, estos pacientes, ¿ha habido algún estudio clínico donde los pacientes de HIV hayan sido expuestos con estos potenciadores y hayan mejorado el pronóstico? No, El- no me sé todo, pero de lo que yo he revisado en la mayoría de los estudios, como son estudios fase 1, se excluyen a los pacientes de mayor riesgo, entonces todavía no sabemos cómo le va a los pacientes con VIH. Ahora, también sabemos previamente que ya los pacientes VIH que tienen una muy buena respuesta antiviral tienen un pronóstico relativamente comparable a los inmunocompetentes, pero eso es discutible y no quiero que el foco se vaya solo a VIH. Yo creo que el VIH y la inmunidad es solo como un ejemplo, un paradigma de cómo la inmunodeficiencia desarrolla cáncer. Ahora, en terapia celular y VIH no hay todavía avance. Ok, Hay un espacio ahí. súper. Gracias. Flavio, adelante. Está en mute, Flavio. Sí, no se escucha. Está resolviendo un problema técnico. Pues mientras lo resuelve, creo que Ricardo tenía otra pregunta. Daniel, muchas gracias por tu presentación. Me queda una duda, ¿no? Yo, para los que trabajamos del lado del tumor más que del lado del sistema inmune, hemos venido proponiendo o queremos creer que la carga mutacional de los tumores sólidos en particular tiene un impacto sobre la respuesta a la inmunoterapia y quizás es una parte de o no de los mecanismos de evasión del tumor respecto al sistema inmune. Y eso parece tener alguna evidencia cuando la respuesta es mediada por células T. Y la teoría es que a mayor cantidad de mutaciones habrá mayor cantidad de neoantígenos, cosa que habrá que demostrar caso a caso probablemente. ¿Esa lógica se aplica en la respuesta inmune al tumor en las células NK? No, yo creo que no, pero probablemente la carga tumoral se va a asociar siempre a una mejor respuesta a inmunoterapia en globo. El tema es que no podemos pensar que la respuesta inmune va a ser solo mediada por T. Obviamente que los
las NK también van a reconocer péptidos presentados, pero no por vía MHC tipo 1, sino que la diferencia es que el NK se va a activar o inhibir por MHC no clásicos. Entonces probablemente esto va a ensuciar un poco los datos, porque también va a haber un grupo de pacientes importante que tiene cargas mutacionales altas, pero que va a tener peor respuesta porque pueden ser inhibitorias de células NK, por ejemplo, a través de presentación vía HLA-E o G, principalmente. Y entonces yo creo que va a costar mirar entre líneas qué tanto una u otra se afecta. Yo creo que, pero mirando ese dato en globo, yo creo que sí, la carga mutacional es un biomarcador muy rico para inmunoterapia en general, pero de lo que yo he visto, y ahí puedo estar equivocado, esa correlación se da en una minoría de los pacientes, menos del 25%, y probablemente eso está dado porque el ciclo inmune del cáncer está roto mucho antes en el otro 75%. Entonces la carga mutacional asume que hay un ciclo inmune que funciona donde el MHC o los MHC activantes de los linfocitos T o los NK están expresados y que las células presentadoras de antígeno funcionan y que los efectores son funcionales. Y eso se da en una minoría de los pacientes que son los que les va muy bien con inmunoterapia, que son del orden del 20%. Bueno, Flavio escribió la pregunta en el chat. Entonces dice, ¿cuáles son los efectos adversos de la terapia CAR-NK? Qué buena pregunta, me gustó. Entonces, lo interesante, a mí me gusta eso, es que las células NK no tienen efecto adverso. Tanto es así que el grupo del Anderson lo hace ambulatorio con pacientes, no se transfunden, no requieren ni paracetamol. A diferencia de los CAR-T, porque la terapia con células T, cuando hay activación, son pacientes que sí tienen severos efectos adversos, tanto sí que limitan la edad de los pacientes, las comorbilidades de los pacientes, y que 3 de cada 4 pacientes que se tratan con terapia celular T caen en una UCI con neurotoxicidad y pueden fallecer por la toxicidad. Y eso tiene que ver con este problema del reconocimiento de HLA de los T versus los NK. Y en los T eso genera una activación que puede ser descontrolada, lo que llamamos síndrome de liberación de citoquina. En cambio las NK no genera esta toxicidad y de hecho no hay datos concretos que muestren que la sobreactivación de NK genere autoinmunidad tampoco. Yo creo que sí, que hay ciertos datos por ahí, pero son muy, muy puntuales. ¿Hay más preguntas? Estamos algo tímidos, ¿no? Parece. O Bueno, con hambre algunos. o con hambre, sí. Juan Francisco, ¿puedo preguntar algo yo? Sí, por Eduardo. supuesto, todo. Hola, Daniel. Hola. Una de las preguntas era más o menos lo que preguntaba el doctor Flavio sobre los efectos adversos. En ese caso, entonces, ¿con qué moléculas se modifican las NK para hacer un CAR? Porque es raro pensar que, o sea, quizás no es tan raro pensar que una NK normal, wild type, digamos, no genere efectos adversos, pero cuando está modificada con un CAR, es un poco, es más raro pensar en eso. Y mi segunda pregunta es, ¿tienen alguna ventaja en términos de infiltración del tumor las NK frente a las células T? Como síntesis de proteinasa o cosas así, como para que cuando tú hagas la terapia adoptiva de la transferencia de las NK, lleguen al tumor sólido, pensando en el tumor sólido, claro. Eso es. Sí. Voy a partir por lo último, como uno suele hacer. No sé cuál es el mecanismo y no sé si alguien ha explorado los mecanismos por los cuales las NK pudieran ser distintas de las T en la infiltración. Lo que sabemos es de diversos modelos preclínicos es que en el modelo que tú elijas, la NK que se administra en ratones inmunodeficientes, esencialmente modelos de senotrasplante, van a llegar al sitio tumoral que tú quieras y lo infiltran de manera muy rica. Y esos son NKs que se instilan, digamos, vía vena de la cola del ratón o intraperitoneal, y si el tumor está subcutáneo, intraperitoneal, en el sistema nervioso central, lo que queráis, llegan. No sabemos si eso se va a aplicar en pacientes,
pero creemos que por causas que no están muy claras, la NK tiene menos problemas para infiltrar y probablemente tendría que ver con la fibrosis y los mecanismos mecánicos de que el microambiente a través de los fibroblastos asociado a tumor y la fibrosis de los tumores y la desmoplasia es más inhibitoria de la infiltración de las T que las NK, pero la verdad es que no sé cuál es el mecanismo y probablemente todavía es una hipótesis. Y de hecho hay una tesis de una alumna que estoy ayudando también en la Católica a evaluar eso mismo. Y con respecto a lo primero, estoy de acuerdo contigo que se hace raro pensar que un KNK no tenga efectos adversos, pero a la fecha así ha sido. Y si es que van a haber efectos adversos, podrían ser incluso coincidencias. Lo interesante es que probablemente eso pasa porque las células T, al ser tantas, la activación y liberación de citoquinas proinflamatorias es tan masiva que, bueno, no hay cómo parar la activación del endotelio, los granulocitos. Pero en los NK, la activación de la inflamación no libera tantas citoquinas como todo el eje de los linfocitos T. Entonces, pudiese ser un poquito más tranquilo. Y los KNK por el momento se han traducido con vectores que son de linfocitos T. Lo que para mí también es muy entretenido porque significa que nadie o muy poca gente está usando vectores fisiológicamente diseñados para activar NK, que yo creo que es la estrategia que habría que usar. Entonces todavía los vectores de los CAR-NK están poniendo a un CAR contra el CD19 o el factor de crecimiento endotelial, qué sé yo, de los clásicos antígenos, digamos, pero las señales de activación suelen ser señales propias de los linfocitos T, como el CD3 y también el 4-1BB o CD28. Cuando en la NK, de las diversas formas de activarse, las moléculas de traducción, de activación y proliferación y citotoxicidad son distintas. Y si bien puedan llevar a una convergencia, yo creo que otras moléculas más apropiadas para NK serían más atractivas, como por ejemplo DAP10, que es mi molécula favorita. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para Daniel? ¿No? Bueno, si no es así, entonces Daniel, nuevamente repetirte nuestros agradecimientos. Estuvo muy entretenido el seminario, seguro que va a derivar en más conversaciones con colegas y estudiantes. Y los dejo invitados al seminario de la próxima semana. Que tengan todos un buen día. Que estén todos muy bien, gracias por su asistencia y por escucharme. Y feliz si nos queremos comunicar. Que estén súper bien. Gracias, Daniel. Muy entretenido. Gracias. Cuídense. Chao, gracias a todos. Chao, chao.